Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras qué es la marihuana sintética. La marihuana sintética es una mezcla de hierbas y especias que se rocían con un químico similar al THC, el ingrediente psicoactivo que se encuentra en la marihuana. A menudo se anuncia falsamente como una droga segura, natural y legal, y la verdad es que técnicamente no son legales y definitivamente tampoco son ni naturales ni seguras. Los análisis han demostrado que en todos los casos los ingredientes activos son químicos sintéticos con efectos tóxicos muy peligrosos. Más allá de eso, debido a que se desconoce la composición química, las personas que lo consumen no tienen ni idea de qué productos químicos están poniendo en sus cuerpos y cuáles serán sus efectos. Y como las hierbas y especias se pueden rociar de forma no pareja, la potencia puede variar enormemente. La marihuana sintética tiene la apariencia de hojas secas y a menudo se vende en pequeñas bolsas de plástico plateadas, como incienso de hierbas o pupurrí, y también se anuncia de forma líquida para su uso en vaporizadores. A menudo se fuma de la misma manera que el cannabis, además de en pipas o cigarros electrónicos. Algunos consumidores también lo convierten en un té o lo utilizan para recetas de brownie. También se toma de forma vaporizada a través de la nariz o de forma líquida. A continuación vamos a comentar algunos de los efectos tanto a nivel psicológico como a nivel físico de la marihuana sintética. Algunos efectos a nivel psicológico pueden ser la pérdida de la consciencia, confusión, tener el sentido del tiempo alterado, ansiedad, paranoias, delirios, alucinaciones, psicosis, intentos de suicidio. Incluso algunos consumidores bajo la influencia de la marihuana sintética han estado involucrados en homicidios. Algunos de los efectos a nivel físico pueden ser náuseas y vómitos, sudoración abundante, movimientos corporales muy espásticos, lesión renal, el aumento del ritmo cardíaco, presión arterial alta, ataques al corazón, convulsiones, temblores, la reducción del suministro de sangre al corazón, incluso derrames cerebrales.